comenzarles a hablar de las complicaciones del prematuro. Comenzamos. Primero, abordando la apnea del prematuro, se puede definir como un cese del flujo de aire de pulmonar durante un intervalo entre 10 y 20 segundos, ¿no? Pero algunas bibliografías también manejan más de 20 segundos o menor de 20 segundos con signos de dificultad respiratoria. Este va a estar más frecuente cuanto menor sea la edad gestacional. Entonces, vemos que una edad gestacional menos de 28 semanas nos va a dar prácticamente una incidencia de hasta el 100%, y también se ve relacionado con el peso del paciente, debido a que un peso menor de 1000 gramos puede darnos una incidencia de 80 a 100%. En cuanto a etiología, en la tabla de la derecha podemos ver que va a tener diversas etiologías, y la idiopática pues va a ser la que sea por descarte, ¿no? Vamos a poder determinarla principalmente por la inmadurez del sistema nervioso central del paciente, y esto va a permitir estos pues lapsos de apnea de prematuro debido a esa falta de respuesta adecuada a la hipoxemia. En cuanto al cuadro clínico, va a iniciar dentro de los 2-3 días después del nacimiento. Va a ocurrir durante el sueño REM, debido a que va a haber un consumo mayor de oxígeno, y debido a que igual en esta fase del sueño del paciente la respiración puede ser irregular, puede haber sacudidas leves y hasta algunas muecas. Ahora, de acuerdo a la etiología de la apnea, podemos encontrarla como central, obstructiva o mixta. La central va a ser un cese completo del flujo de aire, y debido a que pues principalmente los centros respiratorios no van a permitir ese movimiento adecuado de la pared torácica y esa respuesta adecuada a la hipoxemia y a la hipercapnemia. Va a haber cianosis central, disminución del oxígeno y hasta ocasiones puede haber una bradicardia. En cuanto a la obstructiva, va a haber una ausencia de flujo, pero con Pero estás continuación. hablando de apnea obstructiva, pero ¿cómo vamos a distinguir qué es lo que está pasando? Bueno, debido a que en la central va a haber un cese completo, o sea, ya no va a haber flujo, o sea, ya no va a haber movimientos de la pared torácica. Y en la obstructiva sí va a haber ese esfuerzo por parte de la pared para compensar la falta de oxígeno. Y también la obstructiva decía que principalmente se da por una flexión del cuello, que va a hacer esa capacidad del aire que llega hasta los alvéolos. Y pues la principal es la mixta, porque es una combinación de ambas, ya que en la apnea mixta, pues va a haber obstrucción seguida, y esta obstrucción puede llevarte a una apnea central, o sea, va a Sí, ser pero una esa no combinación es de la ambas. principal. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Que sea mixta o que sea central? Bueno, que sea central por la Claro, tú inmadurez. estás diciendo que lo principal es la mixta, pero no es así. Ok. Esencialmente tienes dos escenarios. Tienes más, pero ya saben que cuando hablo generalmente tienes dos. Tienes dos posibilidades. El paciente no tiene movimiento respiratorio o el paciente tiene esfuerzo respiratorio que no termina por expandir el tórax. Es como sabes que hay una obstructiva. Si yo veo esfuerzo respiratorio que no termina por expandir el tórax, lo que tengo es una apnea obstructiva. Si yo no veo esfuerzo respiratorio, lo que tengo es una apnea central. Ciertamente, si el paciente deja de respirar por obstrucción suficiente tiempo, pues va a acabar por Aguántenme. Va a acabar por hacer una apnea central, porque se hipoxió, porque no pudo meter aire a los pulmones, ¿no? Es justo lo que, por eso es que ocurre la mixta, ¿no? Entonces todas las obstructivas acaban por convertirse además en centrales, que es lo que estabas diciendo. Entonces yo voy a abordar diferente al paciente en función de si está pudiendo hacer expansión torácica o no lo puede hacer.
Si yo veo que el paciente tiene esfuerzo respiratorio, pero no expande el tórax, además, esto depende de cuándo está ocurriendo, porque aquí tú estás hablando de un inicio a los 2, 3 días después del nacimiento durante el sueño activo o REM, pero no has hecho la división. Y entonces esto que tú estás diciendo no aplica más que a la apnea del prematuro que ha pasado por todo el proceso de diagnóstico diferencial. Y ojo, porque cuando revisen esta grabación o sus apuntes, tienen que hacer las correcciones para que sepan realmente cómo son las cosas. No todas las apneas inician a los 2 o 3 días. Hay apneas que pueden iniciar después y hay apneas que pueden iniciar justo al momento de nacer. Y por supuesto que no todas ocurren durante el sueño REM, que además no sé cómo le van a hacer para saber si su paciente está en sueño REM, por lo tanto esta información no tiene ninguna utilidad práctica, sino que pueden ocurrir en cualquier momento. La única que inicia los 2 a 3 días después del nacimiento y ocurre característicamente durante el sueño REM es la apnea del prematuro, no secundaria, apnea primaria del prematuro, que es por inmadurez del centro respiratorio. Todas las demás no cumplen estas condiciones. Entonces hablemos mejor de la presentación clínica en vez de hablar de apnea, porque es donde se les descompone el llegar a los diagnósticos. Si yo veo un paciente, repito, que no está logrando hacer expansión torácica a pesar de tener un buen esfuerzo respiratorio, estoy viendo el aleteo nasal, estoy viendo el intercostal, pero no estoy viendo la expansión torácica, ¿no? Este está obstruido. Se vuelve relevante, como siempre, la edad postnatal. Si el paciente presenta esto justo desde el momento en que nace, el diagnóstico se vuelve evidente. ¿Cuál es el diagnóstico? Ricardo. Hola. No escuché la pregunta, doctor. ¿Por qué no la escuchaste? Me confundí. ¿Sería algo de las cobanas, ¿no? Atresia. Claro, debe de tener una obstrucción congénita de la vía aérea. No pueden distraerse en la acción en línea, pero es lo que es y hay lo que hay. De verdad, no queda otra que adaptarse porque esto no es modificable. Entonces no se pueden distraer porque van a perder información en el camino. Lo que tiene, dices bien, Misael, es una obstrucción congénita de la vía aérea. Es una obstrucción congénita de la vía aérea. Eso es lo que tiene tu paciente. Muy probablemente una atresia de Juanas, porque es lo único que explicaría por qué el paciente tiene ganas de respirar, hace el esfuerzo, pero ya no está entrando. Y para esto vale la pena volver a recordar que el neonato es un respirador nasal obligado. Eso significa no puede respirar por la boca. Esto ya se los había dicho en una clase previa y explica por qué tú puedes solamente poner unos tubitos en la nariz y hacer un CPAP nasal y con eso aumentas la presión porque el aire no va a escapar por la boca. ¿Ok? A diferencia del adulto. Permítanme que tenga una llamada. Bueno. Perdón. ¿En qué estábamos? Hola. Hola. En lo de que solo respiran por la boca, doc. Solo son respiradores orales, nasales obligados. Así que si tienen una obstrucción de la vía aérea superior, una obstrucción de la nariz, con eso alcanza para que no entre aire. No es que diga, bueno, pues respira por la boca. No, señores, eso no va a pasar. ¿Okay? Hay que entender eso. Eso explica por qué podemos poner un CPAP nasal y funciona y por qué en el adulto, para que hagas un CPAP, tienes que poner boca y nariz. En el neonato no. Y explica también otras cosas muy simpáticas, como por ejemplo, ¿por qué no ponemos sondas nasogástricas en el neonato? No se pone sonda nasogástrica porque obstruyes el 50% de la vía aérea con una sonda nasogástrica. Se pone orogástrica. Por esa razón,
Es decir, conocer esto te da bastante información de qué es lo que pasa. ¿Y por qué aspiramos la nariz y por qué en el neonato recomiendan la aspiración nasal y los aseos nasales? Sí funcionan porque es dependiente de esta vía aérea para poder respirar. No tiene vía aérea alterna como tenemos nosotros. ¿Ok? Bueno, dicho eso, entonces, si yo veo eso, lo que hago con este paciente es o perforarle las cuanas, o intubarlo, o ponerle una guedel chiquitita, porque entonces abres la vía aérea que él no puede abrir en forma autónoma, para que respire ahora sí por la boca vía cánula de guedel. Eso es lo que se puede hacer por este neonato, ¿no? Ahora, si yo tengo una apnea obstructiva postnatal, es decir, por lo menos hizo algún movimiento respiratorio cuando nació y vimos que el aire sí entraba y luego dejó de entrar, ¿qué es lo que está pasando? Es una apnea obstructiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay que hacer? La siguiente, por favor. No, contesten. Ah, pues evaluar si tiene alguna alteración, ya sea cardíaca o Claro pulmonar. que no, doctor. ¿Cómo una alteración cardíaca va a generar esfuerzo respiratorio sin entrada de aire? O otra, podría ser eh, alguna otra causa obstructiva debajo de las coanas, no sé, Como por papilas. ejemplo, ¿cuál? Tu paciente logró respirar y ahora tiene esfuerzo respiratorio sin expansión torácica. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué es lo que hay que hacer? mm, no sé, papilomatosis, creo. Creo que la papilomatosis no es habitualmente obstructiva total y lo que tendrías es estridor. O no creo que progrese tan rápidamente, es decir, si es obstructiva, pues lo va a hacer desde el principio, pero no creo que progrese en 1 o 2 días. Entonces, si bien tienes razón en buscar otras causas de obstrucción, papilomatosis no es una que yo consideraría. Yo creo que para pensar en papilomatosis tendría que encontrar un paciente con dificultad respiratoria y estridor, más que un paciente que respiraba bien y ahora de repente ya tiene una apnea obstructiva. ¿Vale? A ver, Diana, ¿y tú tienes opinión? Podría ser por inmadurez de los músculos genioglossos u otros, o como colapso de las alas de la nariz, o incluso la flexión que mencionaba Puede ser la la compañera. posición, estoy de acuerdo, ok, entre otras cosas, sí tienes razón. Ujú. La Este, inmadurez de los músculos, la podría ser. inmadurez de cuáles músculos, ahí no estoy entendiendo. El músculo geniogloso, mayoideo y otros que puedan estar obstruyendo la vía. Ok, a nivel laringeo, Así es, sí. como ocurre en laringomalacia, sí, sí puede Ujú. ser. Así sí, sí puede ser. Músculos respiratorios, no. Músculos laríngeos, sí, es correcto. ¿Qué más puede ser? Les falta la más fácil. Podría ser que se produjera. Displasia bronco... ay, A ver, perdón. ¿quién, La quién, quién? displasia Habla. broncopulmonar. La displasia broncopulmonar la vimos ayer y es un cambio patológico que ocurre semanas después y que lo que da es atrapamiento de aire, no se caracteriza por apnea. De hecho, ya no es neonato el paciente cuando presenta displasia broncopulmonar. Absolutamente no es un diagnóstico posible. Podría ser un Igual creo espasmo, que A ver, Diana, y espérate, alguien más. perdón, que ocurriera alguna especie de espasmo en la vía aérea por algún reflejo o algo así, ¿Cómo qué espasmo? ¿En qué parte de la vía aérea? en la laringe. Pues tendría yo que revisar causas de espasmo laríngeo. Veo cómo hay lógica en lo que estás diciendo, aunque no sé cuál sería la causa. Hay una más fácil que esa. Podría ser traqueomalacia. Pues laringomalacia, traqueomalacia, sí puede ser, es correcto. Hay una más fácil que esa. Una causa metabólica, Doc. ¿Cómo cuál, doctor? La dextrosis, por ejemplo, que esté presentando hipoglucemia. La hipoglucemia generaría esfuerzo respiratorio con incapacidad para que el aire entre al tórax.
No, pero sería Entonces, como una no te la complicación, más propongas, bien un estamos síntoma. hablando de apnea obstructiva. El paciente tiene esfuerzo respiratorio y sin embargo el tórax no se expande. Esa fue la condición. No puede ser hipoglucemia porque esa causa ausencia del movimiento respiratorio y estamos partiendo del hecho de que su paciente sí tiene esfuerzo respiratorio. No se confundan, por eso batallan. A ver, Yanei, a ver si la tienes. También, o sea, es una pregunta, también podría ser por, no sé, una mala técnica de la lactancia o que haya una obstrucción por la leche materna. Pero la leche materna es líquida, no generaría una obstrucción persistente. ¿Cómo la leche materna obstruiría la vía aérea? Yo estaba pensando más en secundaria o sea, postprandial permanente. Pero ¿cómo postprandial obstruirías la vía aérea? Quiero entender qué estás pensando. Sí, la respuesta no es correcta, pero quiero entender qué estás pensando para poder corregir lo que estás pensando. ¿Cómo el postprandio obstruye la vía aérea? Es que había leído que, pues, al implementar una mala técnica, la leche podría irse hacia, pues, el conducto, o sea, por la vía aérea y Ok, ¿qué es lo que provocarle pasa cuando broncoaspiras leche? pues se va a la vía aérea y eso ocasiona que pues en los bronquios haya o sea, se vaya a la vía pues aérea y haya obstrucción como tal, no permita la respiración correcta del bebé. Pero ¿estás consciente que para que no se expanda el tórax tendrías que tener bloqueada toda la vía aérea? Ajá. Ujú. Pero después ya pacientes, si Había se leído que irriga era, tanta leche como para que se bloquee toda la vía aérea, ya no tenemos paciente. ¿Habías leído qué? que por la cuestión de una mala técnica, pues podría dar lugar a la obstrucción, o sea, que se quede la leche o sea, que el paciente broncoaspire y eso De acuerdo, los pues haga pacientes una pueden broncoaspirar. parcial. ¿Qué pasa cuando hay broncoaspiración? ¿Has broncoaspirado alguna vez? No, Seguro que no, sí, te has no atragantado recuerdo. con tu saliva. ¿Qué crees que es eso? Mm, ¿Nunca te has atragantado Pues, tomando agua o con tu saliva porque se te fue por el lado bueno, equivocado porque tragaste? Bueno, ok. o sea, que se vaya el líquido pues en los, A la vía aérea, claro. Eso es broncoaspirar. ¿Qué pasa cuando broncoaspiras? ¿Cuál es tu reacción? Toser. Pues sí, yo creo que estoy haciendo una pregunta terriblemente fácil. Toses muchísimo, ¿no? Y esa es la reacción normal. Yo no esperaría que el paciente, cuando broncoaspire, en vez de toser, lo que haga es hacer esfuerzos respiratorios con aleteo nasal y con disociación toracoabdominal y con retracción subesternal, pero que no expanda el tórax. Esa no es una respuesta en absoluto esperada en un paciente que ha broncoaspirado. Que ustedes propongan broncoaspiración como una explicación de un paciente que está mostrando esfuerzo por respirar pero que no expande el tórax, pues no lo sé, me parece que no lo está entendiendo bien. Y ciertamente broncoaspirar puede generar apnea, pero sin movimiento respiratorio, por respuesta vagal. Otra vez, no es el escenario que estamos proponiendo. No se pierdan. El paciente Doctor, y está haciendo esfuerzos por respirar y no logra expandir el tórax. Eso quiere decir, y ya nos lo dijeron hace 15 minutos, está obstruida en forma total la vía aérea. La vía aérea que da acceso a los dos pulmones, no un bronquio secundario, porque eso no impediría la respiración. La vía aérea completa, de la tráquea para arriba.
Ya dijimos que hasta las cuanas, por cierto, porque atresia de cuanas daba estas manifestaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué podrá estar pasando? Ya dijeron, la laringe está funcionando mal, no es suficientemente estable la laringe, la tráquea, traqueomalacia, leningomalacia, la insuficiencia de los músculos. Rodrigo. A lo mejor un aumento de secreciones en la nariz del B. Esa es la que estoy buscando que no me han dicho, por secreciones. La otra, ya la habían dicho, que es la posición. La posición sola asfixia a un neonato. Las secreciones también. Por eso cuando suena, cuando respiran, va a decir los aspiras para que no se vaya a obstruir, porque con un moco atorado hacen apnea. ¿Ok? Ojo con eso. Raizer, ¿algo más? No, Doc, ya lo dijeron. Está levantada tu mano. Ok. Entonces, ese es el abordaje. Si mi paciente tiene una apnea obstructiva desde el primer momento de vida, eso es muy seguramente una atresia de Coanas. Si no es una obstrucción completa, total y congénita de la vía aérea. Ya nos dijeron que podría ser incluso un caso espantosísimo de papilomatosis, ¿no? Pero hay una obstrucción completa de la vía aérea. Si el paciente ya respiró y en algún momento en las siguientes horas o días deja de respirar, entonces puede ser la posición, pueden ser secreciones, como primeras posibilidades para este paciente, ¿no? Porque respiraba y dejó de respirar. Entonces, algo que no estaba obstruyendo, ahora está obstruyendo. Lo más probable, literal, mocos, ¿no? Mocos o posición. Así que son las dos cosas que tenemos que hacer. Yo veo un paciente que tiene esas condiciones y no la tenía antes, lo que hago es posicionarlo y aspirar secreciones. Ya si con eso no funciona, entonces me pongo a ver por qué. Pero lo primero que tengo que hacer son esas dos cosas. Y eso es a grandísimos rasgos el manejo de apnea obstructiva. Eso es lo que van a hacer. No hay mucho más que hacer. ¿Ok? Ahora, si el paciente no tiene esfuerzo respiratorio, entonces, que ese es el meollo de la clase, entonces, ¿qué? Bueno, continuando, como dijo el doctor, ¿no? Entonces podemos checar primero si la vía aérea es permeable o no. Si no es permeable, pues aspiramos secreciones o descartamos si hay una atresia de Coanas. Ahora, si sí está permeable, vemos si hay esfuerzo o no. Si hay esfuerzo, pues es una obstructiva y podemos tratarla ya sea con cafeína o teofilina. Y si no hay esfuerzo, ya determinamos que es una apnea central. A ver, otra vez. ¿Cómo O sea, va a si no ser? hay, ¿Cómo va a ser? si hay, ¿Cómo la cafeína resuelve la apnea obstructiva? pues, lo que yo entendí es que pues puede mejorar la actividad diafragmática y como pues ya habíamos dicho, ¿no? Pero Que si el paciente, mijo, tiene actividad diafragmática, ¿por qué se llama obstructiva la apnea? porque evita el paso de aire a los pulmones. Entonces no es un problema del diafragma, es un problema de obstrucción. Entonces, ¿cómo la cafeína va a resolver la obstrucción? Pues ayuda. Lo que pasa es que la cafeína relaja el músculo bronquial. O sea, supongo que ayuda, pero pues no es... No. ¿Cuáles son las causas de apnea obstructiva? ¿Alguna de las causas de apnea obstructiva incluye espasmo bronquial? No. ¿El espasmo bronquial impide la entrada de aire o impide la salida de aire? La salida. Entonces, no están preparados para esta clase, pero en absoluto. Están viendo a ver cómo aprenden medicina con lo que cachan de lo que se dice en una hora. Están apuntando los tips de lo que estoy diciendo para ver cómo le hacen para aprobar el examen, para lograr obtener el título sin lograr aprendizaje alguno. Es alarmante. Vean todos los errores en los que están cayendo. Le están dando cafeína porque lo encontraron en un apunte a un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea y como ya está en el apunte están viendo a ver qué se imaginan para explicarlo en vez de decir, están proponiendo espasmo bronquial que no genera obstrucción de entrada, sino que genera obstrucción de salida y esto ya lo saben.
O sea, están hablando de cardiopatías y de hipoglucemia para obstrucción de vía aérea. Está terrible esto, y este es el tema que prepararon supuestamente todos como si lo fueran a exponer. Es que no puede ser, o sea, no les puedo enseñar toda la medicina, no pueden ustedes estar confiados en que van a aprender lo suficiente, dedicados a escuchar a ver qué perlas les suelta uno en una hora. Tienen que sentarse a leer y a razonar, si no esto no va a funcionar. Y ya les dije, los apuntes no son literatura, son guía. Los apuntes tienen errores, aquí está uno de los errores. Cada grupo le digo que lo corrijan, cada grupo vuelve a ponerlo. ¿Por qué? Porque no están razonando. No puedo tener una clase así con ustedes. No están preparados para la clase. Se los dije desde el principio, tienen que leer primero para que aquí vengamos a resolver dudas. Ustedes no saben cómo funciona la cafeína y creen que la cafeína en la apnea funciona porque dilata el músculo liso bronquial y perdón, pero no. Entonces, última oportunidad, si no voy a cancelar esta clase. Por cierto, mañana voy a estar traduciendo la plática de coronavirus para la cual les mandé la invitación. Así que creo que voy a entrar tarde. El jueves presento en el Congreso Nacional de Oncología. Por cierto, no son. Pero ustedes no tienen sesión este día, tienen hasta la otra semana. El jueves presento en el Congreso de Onco. Y el viernes, jueves, viernes y sábado es el Mundial de Onco y también presento 2 trabajos, así que no sé, no garantizo que vaya a estar disponible en esos días, lo vamos a intentar. Pero bueno, vamos a ver si pueden rescatar lo de hoy. Pero si tienes que paciente, intentar, y ahí está tu diagrama. Pues vamos a intentar, pero la cosa es que haya conocimiento que respalde su intento. Solucionar la obstrucción, ¿no? O sea, si hay una 13 coanas, pues ya lo dijo usted. Acuérdate que para que sea una 13 coanas tiene que ser desde el primer momento. Si el paciente ya respiró y no tuvo, la 13 coanas es justo al nacer. Pues El tendríamos diagnóstico se que... hace inmediatamente. Si Ajá, el paciente si logró es respirar inmediato. a 13 cuanas no es. ¿Ok? Bueno, Entonces, dicho eso, tú me estás presentando en el diagrama. Tienes un recién nacido con apnea que tiene esfuerzo respiratorio y que no expande el tórax. ¿Qué vas a hacer? Pues hacer la evaluación para determinar a qué nivel está la obstrucción. ¿Qué vas a hacer? Intubar. ¿Eh? Lo intubamos. Respuesta correcta número 1, intubarlo. Respuesta correcta número 2, Rodrigo. Pues, como comentamos que las principales causas podría ser como que la posición o las secreciones, lo puedo poner en posición de olfateo y limpiar secreciones y ver si eso resuelve. Posicionarlo y aspirarlo. Esa es la opción número 2, que es la que quería yo ir primero. Es lógico, ya lo dijimos. Lo posicionas y lo aspiras, y si eso no lo resuelve, lo intubas. Y luego ves qué está pasando. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuándo? Ahorita. Porque tienes 20 segundos antes de que tenga paro respiratorio por daño a nivel central, y después de eso va a tener daño por hipoxemia y se te muere. Entonces tienes nada de tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Lo pones en posición, lo aspiras. Ok, porque es obstructivo. Tu paciente no tiene esfuerzo respiratorio. Entonces, Pues entonces ya determinamos que podría ser la causa de apnea central. Entonces lo podemos tratar con un CPAP o lo intubamos. Aquí sí podemos aplicar la cafeína o teofilina debido a que son estimuladores del sistema nervioso central. Y ya en caso de que no se resuelva, ya podemos encontrar o más bien buscar una etiología alternativa, ¿no? o sea que Y si se resuelve la apnea ya no lo estudias. pero no va a ser como que lo principal, o sea, lo principal que quieres hacer es que se estabilice tu paciente y ya después, pues buscas la etiología para poder tratar la causa principal.
Doc, si está hablando, no se le oye. ¿Eh? Si estaba hablando, no se le oye. Bueno, pues siguiente. Bueno, pasamos a la enterocolitis necrotizante. Los factores de riesgo principalmente van a ser la prematuridad y el bajo peso. La prematuridad, pues mientras más prematuro el paciente, más riesgo de que haya enterocolitis, ¿no? Y el bajo peso, se ha visto que hay una mayor incidencia en pesos menores de 1500 gramos y se caracteriza por una necrosis de la pared intestinal. Esto se va a ver más afectado tanto en el hilo distal y en el colon proximal. Y la prematuridad va a ser porque hay una inmadurez del intestino, ¿no? Va a haber pérdida de la integridad de la barrera, va a haber disminución de la actividad enzimática y supresión de la actividad inmunitaria. Oye, Jimmy, creo que se salió el doctor de la sesión. Oh, gracias. Creo que le dio por visto. Pues sería todo, ¿no? Pues lo dio por visto o lo sacó al internet. Ya vieron que a veces lo saca al internet. Sí, vamos a esperar un rato, ¿no? Ajá, vamos a esperar un momento. Acaba de comentar. Acabo de mandar Su comunicación. Uf. Bueno, pues... Ya continuó, doctor. A ver, ¿me escuchan? Ya, doctor, ya lo escuchamos. Es que me perdí todo lo que estabas diciendo del anterior. Ok. Ahí. Pues ya Me habíamos quedé quedado. en que te pregunté, entonces, si el paciente se resuelve, ya no lo estudias, y ahí me quedé. No. Lo que quería decir es que primero queremos estabilizar al paciente y una vez que ya esté estabilizado, pues buscamos la etiología para tratar la causa subyacente. Ok. Entonces, ¿cómo la vas a estudiar? Mediante análisis de sangre, por ejemplo, la biometría hemática, química sanguínea, y podemos ¿Qué de hacer... la biometría hemática causaría apnea? ¿Qué de la química sanguínea? ¿Qué de los electrolitos? ¿Por qué quieres la proteína C reactiva? ¿Por qué necesitas todo quiero que me expliques, cada uno de los datos, para que entendamos qué juega en el abordaje de apnea. Pues en la biometría hemática podemos determinar el nivel de hemoglobina para determinar si hay una causa como sangrado, como una hemorragia intraventricular. Pero vas a hacer un ultrasonido transfontanelar, la biometría no la necesitas para eso. Bueno, ajá, la biometría... Ok, sí, ajá, apoyaría, ¿no? Y el caso es que igual podríamos buscar la alteraciones electrolíticas que podrían hacer que nuestro paciente esté teniendo una pobre respuesta ¿Qué a la alteración hipoxemia, electrolítica te preocuparía? como una hipoalbuminemia. ¿El albúmina es un electrolito, doctor? No. ¿Ves por qué hago corajes?
¿Los electrolitos salen en la química sanguínea? No, eso es más de Ok, electrolitos. esta diapositiva tú la pusiste. Sí, La biometría ya me dijiste, ahí está la química sanguínea. ¿Por qué? ¿Qué elementos salen en la química sanguínea? glucosa. Podemos encontrar igual la, la mm, ¿Sabes o no sabes? ¿Preparaste este tema o no lo preparaste? sí, doctor, sí lo preparé, pero Pues no aparece. no, No aparece. Te estoy preguntando qué sale en la química sanguínea y no me has podido terminar de contestar eso. Estás en 5º año. ¿Cómo carambas no vas a saber qué reporta la química sanguínea? pues es que pues no es como que no, ahorita no se me acuerdan los valores, pero sí, Y En una entonces, ¿qué química tiene que hacer el sanguínea, paciente? Avisarte por anticipado que va a consultar contigo y mandarte las preguntas para que estés tranquilo y entonces no te dé ansiedad y puedas contestar. ¿Esto es lo que hay que hacer? pues igual creo que urea, creatinina, y Ya pues lo lo que encontraste. habíamos dicho, ¿no? Albúmina, las bilirrubinas, podemos encontrarlas. Adicionalmente, eso entra en las pruebas de funcionamiento hepático, no en la química sanguínea. En los laboratorios en este país, en las instituciones de salud, cuando tú pides química sanguínea, lo que te reportan es urea, glucosa, urea y creatinina. Y si tienes mucha suerte, te van a reportar además BUN y ácido úrico. Te van a dar la función renal y la glucosa. Si tú quieres albúmina, tienes que pedir pruebas de funcionamiento hepático que vienen en otro paquete y en todas las instituciones se maneja igual. Todos los laboratorios de este país entienden una cosa por química sanguínea y otra cosa por pruebas de funcionamiento hepático. No manejan casi nadie lo de química de 6 elementos y química de 12 elementos. Esa es una cuestión de laboratorios norteamericanos, de películas y de literatura gringa, pero ni estás allá, ni creo que vayas a ejercer allá, así que tienes que aprender la nomenclatura de aquí. ¿Ok? Cuando hablamos de electrolitos séricos, te van a reportar sodio, potasio y cloro. Si usted quiere calcio, tiene que pedirlo por separado, porque no viene en el reporte de electrolitos normales. ¿Ok? Entonces vuelvo a preguntar. Tú me estás poniendo en esa diapositiva BH, QS, PCR, ego, hemocultivo, urocultivo, RX, USG transfontanelar. Pues ahora yo quiero saber en el abordaje del paciente que tiene apnea central, qué juega cada uno de esos elementos que estás pidiendo. La biometría. La anemia por sí sola puede generar, apnea central. La hemorragia y que la anemia te lo esté mostrando es más difícil que lo vayas a encontrar así, pero puede ser porque la hemorragia intraventricular tiene otros datos muchísimo más escandalosos que la anemia. Hubiera yo querido que alguien diga policitemia, porque la policitemia, habíamos dicho, y esta clase ya la tuvimos, ¿no es cierto? La ictericia. Sí. Y no dijimos que la policitemia generaba obstrucción del flujo en los vasos de pequeño calibre y que podía ser sintomática o no sintomática, y que cuando era sintomática estos síntomas incluían síntomas del sistema nervioso por hipoperfusión cerebral y con zonas de isquemia. Sí lo dijimos, ¿no? Y entonces la policitemia es capaz de generar apnea de origen central por isquemia. Tendrían que estármelo diciendo. Sí, doctor. Claro, porque ya lo vimos, además ya se los dije. Es que no es que estén en blanco, el problema es, otra vez, se distraen a media clase, prenden su sesión y se van, y luego ven que sale, ahí les cuentan en un chat alterno qué fue lo que se dijo, buscan las preguntas para ver si pueden pasar sin aprender, y si lo logran dicen, y me fregué al doctor porque pasé sin saber, wow. O sea, no sé a qué están jugando, están a nada de ser responsables de la vida de terceras personas y no sé.
Hace 4 años y medio se morían de hambre por ser médicos y ahorita parece que no tienen ganas. No sé qué está pasando, no entiendo. Se les olvida, les estresa si uno les pregunta. No sé, de verdad. Entonces, policitemia en la química, pero se los voy a decir, igual da lo mismo, porque son Hipoglucemia, doc, voz que en la- rebota contra las paredes, pero bueno, por los 6 o 7 que están aquí presentes, que sí están haciendo toda la chamba, ustedes saben quiénes son, voy a hacerlo, ¿no? Nos interesa particularmente la glucemia. Hay que recordar entonces que la apnea en el paciente, porque entonces que la apnea en el paciente es una manifestación de una disfunción a nivel central, porque es una apnea sin movimiento respiratorio. Y entonces esto puede obedecer a CO2, a hipoxemia, a hipoglucemia, a anemia grave, a policitemia, a hiperbilirrubinemia con daño cerebral. Puede ser que el paciente tenga una malformación en el sistema nervioso central. Puede ser que esté convulsionando, porque los pacientes no convulsionan con tónico-clónicas generalizadas cuando son neonatos, sino que hacen crisis parciales, y una de las manifestaciones de parcialidad o focalización es precisamente la apnea. Podría tener alteraciones electrolíticas, pero las que causan apnea son específicamente las del sodio, hiponatremia, hipernatremia, porque el potasio no causa eso, causa alteraciones electrocardiográficas, y el cloro generalmente tampoco, ¿no? Están pidiendo proteína C reactiva porque es un reactante de fase aguda que marca en forma indirecta para sepsis, porque la sepsis que causa deterioro hemodinámico podría, por el deterioro hemodinámico, dar hipoperfusión cerebral y presentar apnea como una manifestación indirecta de sepsis. Están pidiendo urocultivo y hemocultivo porque hay que considerar sepsis como una posibilidad diagnóstica que esté dando la apnea como manifestación secundaria. Están pidiendo una placa de una radiografía, y la radiografía es de abdomen, porque tienen que ir a buscar enterocolitis necrosante, que esperaría yo que pudiéramos ver más adelante, porque esta se manifiesta como sepsis también, y con datos de deterioro hemodinámico y todo lo que acabo de decir, y entonces es por eso que puede presentar apnea. Y van a pedir un ultrasonido transfontanelar, porque ese les daría evidentemente la clínica de hemorragia, la comprobación de la sospecha clínica de hemorragia intraventricular. Entonces, sí, en un paciente que tiene apnea, se podrían solicitar todos estos estudios porque hay un sinnúmero de causas. Ahora, no se le piden todos los estudios a todos los pacientes. De hecho, depende de quién es mi paciente, qué posibilidades estamos contemplando. Porque ya habíamos visto en la clase anterior, si el paciente tiene 35 semanas y me hace una apnea, pues irle a buscar una hemorragia intraventricular con un ultrasonido transfontanelar, la verdad es que resulta ocioso porque está fuera de la edad para hemorragia intraventricular. Entonces no voy a ir a buscar eso, ¿no? Si el paciente tiene 29 semanas, sí que lo voy a buscar porque es probable, ¿no? Entonces, ¿quién es mi paciente? Si el paciente nació hoy y no viene de una madre potencialmente infectada, pensar en sepsis resulta ocioso, porque ¿cómo se va a poner séptico si no viene de ahí? La sepsis tendría que ser adquirida después de nacer, porque la mamá no tuvo fiebre, ni líquido amniótico fétido, ni ninguna de estas cosas, y entonces yo no tendría sepsis neonatal en el primer día, pero sí esperaría hipoglucemia. ¿Sí me explico? Entonces ustedes van a agarrar a su paciente y van a decir, bueno, ¿quién es mi paciente? ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Cuál fue su peso al nacer? ¿Qué fenotipo tiene? ¿Qué manifestaciones clínicas asociadas tiene? Para que yo sepa por dónde voy a hacer la búsqueda. Lo que se tiene que hacer obligadamente, sí o sí, en este paciente que tiene apnea central, es dextrostix, porque esa sería la causa número 1 y la vas a tener en forma inmediata. Y si te sale con 12 de glucosa, pues le pasas el bolo y entonces ya no haces el abordaje del ultrasonido transfontanelar y ya no, porque ya sabes dónde está el problema. En todo caso, haces el abordaje de hipoglucemia, y si tú crees que esa hipoglucemia es consistente con sepsis, pues entonces es el abordaje de sepsis. Pero ¿quién es tu paciente? Si es un gordo de 4,400 que hizo apnea y que tenía hipoglucemia, pues ya ni le sigues buscando. De verdad que no. ¿Sí me explico? Entonces, esa lista de estudios a la cual yo le agregaría determinación de bilirrubinas, por aquello de que el Kernicter lo puede hacer, aunque ya sabemos, está amarillo el paciente. Esa lista de estudios es todo lo que se podría hacer, pero lo vas a hacer en forma ordenada.
Hipoglucemia primero, sí, hipoglucemia. Bueno, hipotermia, que no ha sido mencionada, ¿no? Hipotermia es una posibilidad, ¿no? Y entonces ves que no sea hipotermia, ves que no sea hipoglucemia. Si no es hipotermia y no es hipoglucemia, entonces empiezan a haber problemas. Entonces checas biometría hemática para buscar relación bandas neutrófilos, todo el abordaje clínico de sepsis, si hay por lo menos una sospecha de sepsis o no pudiste explicar la apnea de otra manera, haces todo el abordaje de sepsis, que es BH, proteína C reactiva, procalcitonina, ego, relación bandas neutrófilos, hemocultivo, urocultivo, valorar punción lumbar y placa de abdomen. Si no encontraste nada, entonces el ultrasonido transfontanelar se vuelve relevante, a menos que desde antes hubieses tenido incremento del perímetro cefálico o crisis convulsivas, en cuyo caso lo haces de una vez. Y el ultrasonido transfontanelar sirve para dos funciones. Una, encontrar hemorragia intraventricular si el paciente es un sujeto de riesgo por su edad gestacional. Y dos, buscar malformaciones neurológicas, porque el paciente podría venir con una malformación del sistema nervioso central y que esa sea la razón de la apnea. Si su paciente lo abordan porque tuvo una apnea central y no encontraron la causa después de hacer un abordaje profundo, razonable para la edad gestacional, es entonces que se pueden quedar con el diagnóstico de apnea del prematuro, siempre y cuando su paciente tenga 32 semanas de gestación o menos, porque si tiene más de 32 semanas de gestación, entonces no puede ser una apnea del prematuro, está fuera de la edad y entonces tiene que considerarse una apnea secundaria. Entonces, dentro del abordaje, podrías o no requerir intubación y podrías o no requerir neuroestimulantes como cafeína o teofilina o aminofilina. ¿Okay? Depende, porque si el paciente tuvo hipoglucemia, pues no necesita ninguna de esas terapéuticas, lo que necesita es glucosa, ¿no? Si el paciente está séptico, la cafeína no lo va a resolver, tienes que resolver la sepsis. Y el manejo de cafeína o teofilina sirve para las apneas de origen central diferentes de hipoglucemia, alteraciones electrolíticas y hemorragia. Y sepsis, perdón. Porque las de hemorragia o las secuelas de hemorragia sí responden con el neuroestimulante y las de inmadurez neurológica, pero la apnea propiamente dicha del prematuro, sí responde a cafeína o teofilina. ¿Okay? Si el paciente tuvo una hemorragia, lo vas a tener que manejar con cafeína porque parte de las secuelas va a ser la apnea. Y la intubación o no intubación depende de la recurrencia o de la vigilancia que vayas a hacer del paciente. Si tú puedes vigilarlo y alguien va a estar para hacerle estímulo manual en caso de que vuelva a hacer apnea, lo podrías no intubar. Si no le pones CPAP o lo intubas porque eso garantiza que el paciente, si llega a hacer un paro respiratorio o una apnea de más de 20 segundos o con repercusión hemodinámica o con cianosis significativa, pues entonces el paciente, el ventilador va a ciclar y el paciente va a no morirse, que es lo que queremos que pasa, en lo que resolvemos, no se muera justo, ¿no? En lo que resolvemos la causa de la apnea si es que la encontramos, ¿ok? Entonces allá arriba tienen enterocolitis, opioides, anestesia general, errores innatos del metabolismo que causan hipoglucemia, crisis convulsivas, malformaciones del sistema nervioso, sepsis, no la veo tampoco en esta lista, hipoglucemia, hipernatremia, hiponatremia, kernicterus. Hay una lista bien grande. ¿Dudas? Hola. Elías. Elías. ¿Ya lo escucho, Doc? Bueno, ahora sí ya te escucho. ¿Qué pasó? Había leído también, Doc, bueno, eso ya creo que también depende de la clínica. ¿Se le podría pedir una gasometría a nuestro paciente? Siempre se puede. ¿Para qué la quieres? Pues para ver si tiene algún trastorno ácido base y... ¿A quién se la pedirías? Por ejemplo, al paciente que tiene sepsis o... Claro, pero se la estás pidiendo porque está séptico, no porque tiene apnea. Sí, claro. Es abordaje de sepsis. Ok, gracias. ¿Se la pedíamos a todas las apneas? ¿No? No. Con un oxímetro me alcanza. Ok, gracias. ¿Preguntas?
Doc, entonces el estudio de la ultrasonografía transfontanal lo dejas hasta, por así decirlo, de último, a menos que el paciente haya nacido con convulsiones, ¿no? O algo por el No, estilo. no. Si tu paciente está en grupo de riesgo para hemorragia intraventricular, lo cual es debajo de las 32 semanas, la tienes que hacer a fuerzas, porque uno de los diferenciales es hemorragia. De hecho, cuando veamos ese tema, verás que a las 72 horas de nacido habría que hacer uno, aunque el paciente no tenga clínica. Entonces, la clínica de la hemorragia justo es apnea. Entonces, yo tengo que descartar apnea en todos los menores de 32 semanas, tengo que descartar hemorragia en todos los menores de 32 semanas, sobre todo si tienen apnea, ¿no? Ahí no puedo saltarme el ultrasonido transfontanelar. Me lo puedo saltar en un paciente de mayor edad en el que ya encontré la causa. Es un paciente que nació de 35, de 37, 40, de 41 semanas, o ya tiene más de 32 semanas de edad gestacional corregida y de repente hizo una apnea y le encontré un dextrostis de 14 y listo, ya está. No necesitas un transfontanelar, lo que necesitas es estudiar la glucosa. Depende de quién es tu paciente. Si tu paciente es menor de 32 semanas, ahí sí no hay vuelta de hoja, a ese le tienes que hacer un ultrasonido. Ok, gracias, Doc. ¿Alguien más? Doctor, tengo una pequeña duda. Pues en los apuntes donde estudié, comentaba que a veces, por ejemplo, las apneas A ver, podían no te aparecer, entendí. Vuelve a decir, no te entendí. en las apneas, sobre todo en los prematuros, decía que se podían aparecer hasta dos semanas después pues, del nacimiento. Entonces, ahí como, o sea, la madre, pues normalmente es como lo sospecha, como estar pendiente de ese caso. La madre no tiene que sospechar nada. Estás hablando de prematuros menores de 32 semanas. Ese niño no se va a ir a su casa. Sí, doctor. Para eso es un paciente que necesariamente, dadas las condiciones que ya describimos, va a estar en el hospital. Hay que alimentarlo por sonda, hay que mantener la temperatura en incubadora. O sea, no. Este es un paciente hospitalario. La señora no le toca sospechar nada. No sé si esa era tu pregunta de cómo le va a hacer la señora que está en su casa. ¿Era la pregunta esa? Sí, doctor. O sea, no, es que no había contemplado lo de las semanas donde podría aparecer esto. Claro, porque después de las 32 no esperas apnea por inmadurez del centro respiratorio. ¿Listo? Claro. Doc, una duda en cuanto al tratamiento de que dice cafeína o teofilina. Es que yo había leído que pues o sea, se le daba como que principalmente, o sea, de primera elección cafeína, pero igual en otras literaturas vi que había teofilina, entonces me quedó la duda en cuál era el que se da primero, aunque sin embargo leí que la cafeína tenía menos efectos. Cafeína no hace muchos años que está disponible en México en forma en ampolletas. Ok. En presentación farmacológica, ¿no? Entonces, nosotros usábamos teofilina porque es lo que había. La cafeína, algunos estudios dicen que es más eficaz. Si la tienes, es lo que deberías de usar. De todas maneras, otra vez, no veo. Es que mi pediatría de 5º año es muy tercer nivel, ¿no? No creo que sea una decisión que tú tengas que tomar. Claro. Solo me Claro. quedó la duda por... Sí, la cafeína es mejor. Se los enseño por 2 razones, porque creo que saber un poco más allá de lo mínimo indispensable siempre será bueno para ustedes, y porque cuando se los evalúen en el GEL y luego en el ENARM, estas cosas se las van a preguntar. Entonces, que ustedes no vengan en blanco siempre ayuda, ¿no? Pero sí, no es apnea, y tomas el dextrostix, salga como salga, viste una apnea, te deshaces del paciente lo más pronto que puedas, ¿no? Claro. Es como lo que hace el médico general, hasta allá llega. Claro. Bueno, ok. ¿Algo más? Siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya pasando a enterocolitis necrotizante, esta igualmente se va a estar afectada por la prematuridad, en especial en
en pacientes menores de 32, 34 semanas de gestación, un peso bajo, menos de 1500 Pero podría gramos. ocurrir en cualquier neonato. Sí, Puede puede ocurrir ocurrir. un neonato de término de 3800, ¿eh? Sí. Ojo. Y bueno, esta se va a caracterizar por una necrosis de la pared intestinal, especialmente los segmentos del hilo distal y del colon proximal. Entonces va a ser un síndrome intestinal y pues es la emergencia intestinal más común que ocurre en prematuros principalmente, pero pues puede ocurrir en cualquiera. Y en este diagrama pues muestra algunos factores de riesgo. Por ejemplo, como el bebé es prematuro, pues tiende a tener una inmadurez del intestino, tanto del sistema inmunitario, de el uso de antibióticos en caso de que se haya una infección, y pues el uso de fórmulas hiperosmolares. Y pues esto, como vemos en el diagrama, la leche humana o la alimentación de leche materna pues va a ser un protector, y en caso de que no haya, pues va a ser principalmente dado por una isquemia, que la isquemia va a llevar a una inflamación, que también va a estar dado por una alteración de la microbiota, por una disbiosis, o sea que es la disbiosis, y esto va a dar lugar a la enterocolitis necrotizante. A ver, vuélveme a explicar ese punto. Ajá, Creo o sea que estás bien. Vamos a ver. Por ejemplo, entonces, sin el uso de fórmulas o más bien el hecho de que el paciente sea muy prematuro, pues No, esa parte. la de la isquemia. Eso estuvo bien. ¿Cómo es que se necrosa la pared intestinal? Pues como nuestro bebé es prematuro, va a ocasionar que haya una isquemia debido a una falta del peristaltismo. Entonces, ¿Cómo la falta de peristalsis causa isquemia? pues no como tal, pero es un factor que se añade a la isquemia ¿Por qué porque ocurre isquemia intestinal? por una falta de circulación intestinal. ¿Por qué ocurre falta de circulación intestinal? Es isquemia intestinal. ¿Por qué ocurre la isquemia intestinal? Una vasoconstricción. ¿Por qué haría vasoconstricción el paciente? Por una falta de oxígeno, podría ser, o sea, que Pero la falta de oxígeno no causa vasoconstricción, la falta de oxígeno causa vasodilatación. Sí, pero va a ir el oxígeno fisiología básica. Pero va a ir pues la sangre hacia los sitios vitales. Pero Entonces, nosotros ya habíamos, el paciente era particularmente lábil a los cambios hemodinámicos porque carecía precisamente de esa capacidad para hacer la redistribución del flujo vascular. Eso lo dijimos ayer. Sí, tiene razón. Claro. Doc, ¿Ves por qué no los quiero? En este caso, ¿ves por qué no te quiero? Sí. Doctor, A ver, Tolosa. había leído que por la inmadurez intestinal puede haber perforación de gas entre lo que es la pared. Eso puede producir perforación y pues con la consiguiente A ver, necrosis. te perdí, Tolosa. Decía que por la inmadurez intestinal que puede tener el nato, puede pasar gas o se puede acumular entre la pared intestinal. Entonces, No, espérate. Te estás saltando toda la fisiopatología. Cristel. Cristel. Bueno, yo he visto que estaba, o sea, como está inmaduro, la permeabilidad de la membrana está como que incrementada. Entonces, Pero eso no hace la necrosis, eso explica otra cosa. No, pero entonces puede pasar bacterias, ¿no? Que empiezan a producir gas y eso es lo que hace que se compriman los vasos y se dé la isquemia. Bueno, ok. Uno de los elementos de la necrosis en la enterocolitis necrosante es ese que acabas de decir. La inmadurez de la barrera, que a lo mejor es lo que le interrumpía al otro compañero porque se saltó todo el asunto, hace que cuando ya está, porque esto es importante, cuando ya se colonizó el intestino, lo cual se con el seno materno y se favorece con la alimentación con fórmula, como ya nos dijeron,
Es decir, es que si nos habías dado datos buenos, doctor, que te acabo de decir que no te quiero. Cuando ya se colonizó el intestino, estas bacterias tienen mayor facilidad para entrar al espacio submucoso porque hay una inmadurez de la barrera intestinal. Y entonces, una vez que las bacterias entran allá, siguen haciendo sus procesos metabólicos, generan gas como producto de desecho, y este gas forma burbujas que comprimen desde el interior a la mucosa intestinal y entonces podrían generar isquemia. Esa es una de las razones. La otra razón efectivamente es hipoperfusión intestinal, pero no por hipoxemia, no por vasoconstricción, perdón. Hay otro mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Y se liga con todos los factores de riesgo para enterocolitis, por cierto. Tolosa, ¿sigues teniendo respuesta o ya no? Sigue tu mano levantada. ¿Nadie entonces? Oh, wow. Lo que ocurre, me enoja esto, pero bueno, no es a mí, es a ustedes. Elías. No puede ser precisamente también por el mismo, por la prematurez que haya, por ejemplo, no hay una buena oxigenación en la sangre, porque el paciente no, o sea, no está teniendo una buena oxigenación. ¿Te y perdí? eso ¿Puedes causa... repetir? Así que el paciente A no ver, está teniendo... te perdí, pues. Ya. Ajá, es que había leído que era porque hay como disminución del oxígeno, o sea, más de lo que el paciente necesita. Entonces eso hace que se genere la isquemia y... Bueno, No, había no, leído que... no. Estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Isquemia es falta de perfusión. Ajá, por hipoperfusión. ¿Ok? Isquemia es falta de perfusión. Hipoxia tisular es falta de oxigenación. Aunque frecuentemente van de la mano, no necesariamente van de la mano, y menos van de la mano, o menos que lo habitual, en el neonato, porque tiene hemoglobina fetal que tiene una curva de disociación bien favorable para las células. Por lo tanto, aún en circunstancias que tú podrías etiquetar como de hipoxemia, es decir, poco oxígeno en la sangre, este oxígeno puede ser suficiente para el aporte celular, dada la curva de disociación de la hemoglobina fetal que todavía tiene tu paciente, que es un neonato. Entonces, el problema no es difícil que sea hipoxemia, el problema es perfusorio, no de oxigenación. Rodrigo. Podría ser también quizá por la policitemia, digo, no solo afecta, no puede afectar cerebro o pulmones, sino también... ¿La policitemia es un factor de riesgo para isquemia? Sí, es correcto, es posible. Es el menos frecuente, pero es posible. Sobre todo porque la enterocolitis generalmente ocurre después de la primera semana de vida, ya que se ha dado la colonización del intestino, y la policitemia generalmente ocurre en etapas más tempranas, es que es difícil que estemos hablando de policitemia. Pero bueno, tu ruta de razonamiento es correcta. Elías, ¿tienes algo más? Bueno, sí, nada más era que había leído que por esa vasoconstricción lo que generaba, no me acuerdo bien por qué, pero es que había una disminución del óxido nítrico y aumento de la endotelina, y eso hacía que generara todavía más vasoconstricción y que incluso se podía dar por sepsis. Sí, era un mira, factor de riesgo. los mecanismos de regulación del flujo vascular, cutáneo e intestinal son malos en el neonato.
Entonces, generalmente, aunque podría ocurrir algo de lo que tú estás diciendo, esto ocurre en edades posteriores con mayor importancia. Y lo que ocurre es que si el paciente tiene, porque vean, los factores de riesgo para enterocolitis son inestabilidad hemodinámica, tener un catéter umbilical, ¿es cierto o no es cierto? Es un factor de riesgo para enterocolitis, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es, si yo tengo un catéter umbilical y yo extraigo sangre de ese catéter umbilical a una velocidad inadecuadamente rápida, eso va a generar hipoperfusión intestinal. Ese solo hecho, ¿ok? Porque el catéter va justo a vasos intestinales y genera daño isquémico. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, precisamente porque no puede aplicar la piel, porque esa redistribución del flujo vascular es inadecuada, lo que hace es hipotensión. Al hacer hipotensión, hipoperfunde todo, incluido el intestino. Entonces, la inestabilidad hemodinámica o infección en cualquier lugar genera o condiciona isquemia intestinal. Si el paciente es un pretérmino que tiene pérdidas insensibles incrementadas y tú tienes una mala capacidad de concentración de la orina y tú le estás dando una cantidad de líquidos inadecuada para sus requerimientos, eso acaba por deshidratarlo. La deshidratación del paciente compromete la volemia. El paciente no concentra la orina a consecuencia de eso y por lo tanto mantiene el estado de hipovolemia. Eso condiciona un problema de la perfusión intestinal. Entonces el problema es perfusorio, habíamos dicho, más que de oxigenación en primera instancia, y obedece a la inmadurez de los mecanismos de ajuste de perfusión intestinal y de otra índole por cuestiones en respuesta a variaciones de las condiciones hemodinámicas, o bien al problema de un catéter umbilical, ¿no? Como isquemia. La otra razón de la isquemia, ya la dijeron muy bien, es el problema del oxígeno. La otra condición de enterocolitis es que el intestino esté colonizado, porque si no está colonizado, entonces no pueden entrar las bacterias al espacio submucoso, generar el gas y darte los hallazgos que conocemos. Y ciertamente en pacientes de mayor edad, porque en los pacientes de menor edad, solo con eso es suficiente porque su mucosa es inmadura. En pacientes de mayor edad, la alimentación osmolar, de alta osmolaridad, puede dañar la mucosa y entonces romper la membrana de manera tal que esas bacterias tengan acceso al espacio submucoso. Eso es lo que condiciona la enterocolitis. Pero los antibióticos que están allá, bueno, lo que pasa con los antibióticos es que podrían modificar la microbiota intestinal y entonces favorecer la colonización por bacterias patógenas y entonces darte el problema. ¿Ok? Es efectivamente más frecuente en los prematuros, así que, porque los prematuros tienen esa condición de la habilidad de la mucosa intestinal. Y el último factor que es importante es que en los prematuros la peristalsis propulsora es mala o ineficaz, y entonces en estos pacientes lo que tú metes al intestino se queda mucho tiempo allá, fermenta, al fermentar cambia la osmolaridad, genera daño por pH, lesiona la mucosa y entonces las bacterias entran. Pero otra vez tiene que haber colonización por bacterias patógenas para que esto ocurra, para que la enterocolitis ocurra. ¿Dudas hasta acá? Cinco, 4, 3, 2. Están más afectados el hilio distal y el colon proximal, porque si ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, la perfusión intestinal se da por arcos, en donde las diferentes arterias que derivan de la mesentérica superior e inferior se unen. Entonces, aunque tengas una obstrucción de un lado, no importa porque hay un arco que perfunde toda al intestino. Excepto en el ilion distal y en el colon, en donde la circulación es terminal y no en forma de arco, y por eso son más susceptibles a cambios isquémicos. ¿Ok? Bueno, si tienes algo más de enterocolitis en las diapositivas. Sí, okay. Ya es el cuadro clínico. Bueno, como dijo el doctor, se va a dar hasta la segunda o tercera semana de vida y bueno, vamos a sospecharlo en nuestro paciente con una distensión abdominal, vómito bilioso, sangre, sangre en heces que se puede ver, rigidez abdominal y silencio abdominal.
Esto ¿Por qué se distiende? ¿Por qué vomita? ¿Por qué tiene sangre en heces? ¿Por qué hay rigidez abdominal? ¿Por qué no hay peristalsis? Bueno, la rigidez abdominal se da principalmente por esa, pues esa afección de la pared, ¿no? Entonces tiende a que los músculos se pongan más rígidos y pues eso nos da un abdomen pues irritable. Y pues no. No necesariamente. Para que tú tengas rigidez abdominal necesitas irritación peritoneal. Para que tú tengas irritación peritoneal necesitas que el problema esté más allá de la víscera hueca. Te habla o de gran distensión intestinal o de microperforación intestinal para que tú puedas tener rigidez abdominal. No solo alcanza con que esté. El paciente no necesariamente tiene rigidez abdominal. Ese es como lo último que ocurre. Ok, pero más o menos. Bueno, y bueno, el vómito bilioso, pues por la falta de peristalsis, entonces se tiende a acumular y pues el paciente pues puede vomitar. ¿La enterocolitis causa falta de peristalsis? No, pero eso es como que un factor que afecta. ¿La enterocolitis no causa falta de peristalsis? Pues la falta de peristalsis ya estaba, ¿no? Porque pues el bebé es prematuro. No necesariamente, porque ya dijimos que la enterocolitis puede ocurrir en prematuros y puede ocurrir en no prematuros. Romina. La falta de peristalsis es por falla en la inmadurez neurológica Te oigo muy mal, con mucho ¿Me eco. escucha mejor ahora? Muchísimo mejor. Ok, que pues la falta de peristalsis es porque hay inmadurez neurológica en el prematuro. Pero ¿y cuando no es prematuro? Es que es cierto, la falta de peristalsis puede ser un condicionante de enterocolitis. Esa parte ya la resolvimos. La pregunta es, ¿la enterocolitis en un paciente que sí tenía peristalsis puede inhibirla, sí o no, y por qué? Rodrigo. Creo que sí, doctor. O sea, no estoy del todo seguro, pero entendí esto, que sí puede haber una falta de peristalsis, aunque antes no la tuviera, y la puede tener creo que por la propia distensión pues, intestinal. Eso, algo sí entendí. Por la isquemia intestinal, claro. El paciente si desarrolló isquemia porque tiene enterocolitis, una de las consecuencias es íleo. Que puede inhibirse la peristalsis porque tiene enterocolitis, es decir, que eso de la peristalsis va en ambos sentidos. Puede ser la causa, pero también puede ser la consecuencia. Luego, que es lo que se habla de silencio abdominal, pero efectivamente por la falta de peristalsis podrías tener vómito biliar, eso ya nos lo dijeron. Sangre en heces, ¿por qué? ¿Por la necrosis, doctor? Claro, la necrosis de la mucosa intestinal causaría sangre en evacuación, que puede ser microscópica o visible. Si yo tengo un paciente, fíjense, desde la primera semana, aunque sea más frecuente de la segunda a la tercera, desde la primera semana, y sea prematuro o no, aunque es más frecuente en los prematuros, que tiene esos datos clínicos, o bien si lo estoy alimentando por sonda, veo que el estómago no se está vaciando como antes, no necesita vomitar, sino que cuando lo alimentamos por sonda, antes de pasar el siguiente bolo, uno aspira a ver si se vació el estómago o no. Si vemos que no se está vaciando, es decir, que tiene residuo, o alguno de los dos que están ahí, ya digo, ah, caray, esto parece enterocolitis, lo cual habitualmente se asocia con fiebre o con distermias y con todo el cortejo sintomático de sepsis neonatal. Entonces, si yo veo este cuadro, sospecho enterocolitis necrosante. Si no tengo sangre macroscópica en heces, solo porque tiene esos síntomas, tengo que pedir una sangre oculta en heces para ver si el paciente tiene o no tiene sangrado.
para completar la sospecha de enterocolitis necrosante. Entonces el laboratorio incluye sepsis, todo el panel de sepsis, porque finalmente es un foco infeccioso no neonato, así que es equiparable a sepsis neonatal, más sangre oculta en heces, como acabo de decir, por la razón que ya dije. ¿Ok? Y la placa de abdomen para buscar datos de enterocolitis necrosante. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo eso, decido si el paciente tiene o no tiene enterocolitis y la clasifico. ¿Tienes la clasificación de enterocolitis? Ah, la de Bells, creo. La de Bell. Ah, se me pasó a ponerla, pero sí la leí, o sea, Lo que no sé. pasa es que poner la clasificación de enterocolitis te permite explicar esencialmente enterocolitis. ¿Tienes placas? Sí. ¿Qué estamos buscando en las placas? Bueno, lo que vamos a buscar en las placas principalmente, principalmente, pues es la neumatosis intestinal, que es el atrapamiento de aire. También La diferencia entre sospecha de enterocolitis y enterocolitis, ¿cómo se establece? ¿Perdón? La diferencia entre sospecha de enterocolitis y enterocolitis, ¿cómo se hace? ¿Cómo distingo entre lo que es una sospecha y lo que ya es una enterocolitis? Pues mediante los estudios como la radiografía y lo que usted ya mencionó, lo de la sangre oculta en heces y el control analítico, por ejemplo. No, hay un marcador, por eso es útil tener la clasificación, porque ahí te dice cuándo es sospecha y cuándo es enterocolitis. Y hay un dato que te hace la diferencia. Pues el neumoperitoneo, ¿no? O sea, no, si tiene neumoperitoneo ya se va a morir. Reiser. ¿Puede ser la presencia de gas en la vena porta? No, ya te tardaste. Elías. Son los signos radiológicos en donde muestran distensión de las asas intestinales. Son los signos radiológicos, pero no el que dijiste, es la neumatosis intestinal. Neumatosis. Sería la neumatosis Sí, intestinal, la doctora, no sé qué doctora Sí. lo dijo, pero ella tiene razón. Es la neumatosis intestinal. Eso es lo que te distingue al paciente, la neumatosis intestinal. Si yo no veo neumatosis intestinal, entonces yo creo que el paciente tiene enterocolitis, pero no estoy seguro. Si yo veo neumatosis intestinal, ya estoy seguro. ¿Qué es la neumatosis intestinal? es la producción de gas a partir de las bacterias y se puede ver en la radiografía. ¿Y que está en dónde ese gas? En el colon. Dios. En la submucosa. En la submucosa. Ah, ok. Debajo de la mucosa, dentro de la pared. Por eso ahí estás viendo una pared intestinal gorda que tiene aire en medio, en algo que le llaman imagen de doble riel, que se aprecia muy bien en donde está la flecha negra. ¿Ok? Ahora, si yo veo eso, ¿qué es lo que sé que le está pasando al paciente? Yo veo eso. ¿Qué estoy viendo, doctora? ¿Qué contestó? Que las bacterias ya produjeron gas entre las capas mucosa y submucosa. Claro, que hay bacterias que están en ¿dónde? Entre la Que ya la se mucosa y la traspassaron, submucosa. o sea, a la... Dentro de ya la pared traspasaron. intestinal, dentro de la pared intestinal, debajo de la submucosa, y sé que hay bacterias en la submucosa porque estoy viendo la consecuencia de ello, que es el aire. Así que ya sé que tuvo que haber una colonización bacteriana, que tuvo que haber una translocación bacteriana y que eso obedece a una lesión de la mucosa intestinal. Por lo tanto, el paciente tiene enterocolitis. Ya no hay duda. Si yo no veo la neumatosis, no sé si ya hubo la translocación bacteriana. Por eso se queda en sospecha. ¿Ok? Si esta radiografía, el paciente ya no está en sospecha, ya está en enterocolitis. Ya tiene. Ahora, si yo digo que hay bacterias en la submucosa, como peligro, ¿de qué creen que hay? Perforación. Sí, ajá, perforación y sepsis.
que de tengan sepsis, porque ya tienen el acceso sin restricción a la circulación sistémica, claro, de sepsis, de perforación, por supuesto, porque dijimos que esto va a generar compresión sobre la vasculatura, microvasculatura intestinal, y va a acabar por generar isquemia y ruptura. Entonces el paciente se puede perforar y va a hacer sepsis. De hecho, se maneja como séptico, porque tiene bacterias en la zona de donde se absorbe para el cuerpo. Para esto es bien importante que ustedes todo el tiempo visualicen que en realidad la luz intestinal es el exterior para términos de fisiología. No sé si esto queda claro, pero todo lo que está en el intestino todavía no está incorporado al sujeto. Todavía está fuera. Puedo comer 1000 de grasa y si no sale del intestino y entra a la circulación, esa grasa todavía no está en mí y la podría yo sacar si tomo Orlistat, ¿no es cierto? ¿Sí me van siguiendo? Entonces, para términos de fisiología, la luz intestinal es el exterior del paciente. ¿Sí entienden esto? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. Si ya brincaron la mucosa intestinal, ya están dentro del paciente. Y ya de ahí se mete todo. ¿Sale? Ojo con eso. Y eso es peligrosísimo si hay bacterias allá. Por eso lo que define la enterocolitis es la neumatosis. Y luego ya de ahí vemos si está inestable o no está inestable, si la sangre es microscópica, si es macroscópica, si hay aire en la porta, si hay aire libre, si hay irritación peritoneal o no, para que establezcas la clasificación de 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Que no se las voy a preguntar, pero la tabla de la clasificación modificada de Bell sirve para que uno visualice qué es lo que está pasando, junto con esta imagen que hacen toda la clase de enterocolitis necrosante. Es que lo van a manejar con... ¿Qué es dieta absoluta, doctor? Bueno, se refiere a la nutrición parenteral total. Parenteral. Sí. En realidad, dieta absoluta le llaman en otros países hispanoparlantes ayuno. Bueno. Bueno. Por eso hay que saber qué uno está leyendo y cuáles son las costumbres para saber cómo lo vas a poner. Pero es ayuno, sonda, y efectivamente, tienes razón, hay que darle nutrición parenteral porque no puede comer y hay que nutrir. ¿Ok? Es ayuno, descompresión con sonda, nutrición parenteral y cobertura antimicrobiana como paciente séptico con todas las implicaciones. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Terminamos con suerte mañana. ¿Tienen chance? Sí, yo creo que sí terminamos mañana. Pero probablemente un poquito tarde. Tienen chance, entren a la liga de lo de coronavirus, aunque sea para que oigan la primera plática. La va a dar un doctor Reza Nassiri, que es un sujeto formado en Francia, que es infectólogo, hematólogo y epidemiólogo. O sea que estudió un montón y que está ahorita en la Universidad de Michigan y que es uno de los que más ha escrito sobre microbiota intestinal y sus múltiples funciones, y que está ahorita, además por su área de infectología, hablando y haciendo investigación sobre la epidemia de coronavirus, y tiene algunas teorías interesantes que todavía se van a publicar acerca de cómo la microbiota intestinal participa en la modulación de la respuesta y la gravedad del cuadro clínico de coronavirus, más allá de otras implicaciones que son genéticas. La plática va a ser en inglés. Yo no la voy a... Me invitaron, por eso voy a llegar tarde, porque pidieron que yo haga una síntesis al final de la plática, como una relatoría. Se va a hablar como 40 minutos, yo hago una relatoría de 5 minutos, luego quedan las dudas, preguntas y luego de ahí hay otros 2 ponentes, pero no les va a dar tiempo de escucharlos porque tenemos clases. Pero que van a hablar de la epidemiología local y de la clínica local. El bueno es el doctor Nassiri, y ese sí lo podrían oír si entran a tiempo. Ya les mandé la liga al chat. ¿Ok? Y terminamos esto. Espero que estén un poquito mejor preparados para mañana. Doc. Disculpe, tengo una duda. Sí. Ayer había mencionado que los esteroides pueden funcionar como un factor protector para la enterocolitis. Claro. Necrotizante. Porque si el paciente tiene esteroide, ¿perdón? No, o es directamente por... O sea, no es mi duda es si directamente. es al intestino. No es directamente. Si tú le pones esteroides al paciente, reduces el riesgo de tenerlo que intubar.
Si reduces el riesgo de intubarlo y de ventilarlo, entonces reduces el riesgo de todas las consecuencias directas e indirectas de la ventilación mecánica que incluyen infecciones nosocomiales, ¿no? Reduces el al seno materno idealmente, ¿no? Con todo eso reduces el riesgo de enterocolitis necrosante, reduce el riesgo de que tenga un catéter umbilical, o sea, hay como muchos impactos de la no dificultad respiratoria. Es así como previenen enterocolitis. Es demasiado tardío como para ser inmediato. Oiga, Doc, yo que estaba leyendo, bueno, tengo apuntado que el uso de glucocorticoides durante la primera semana de vida es factor de riesgo para enterocolitis. Pues sí, porque pero no sé, o sea, pero, ajá. Pero, o sea, no sé si es, o sea, como dijo Misael, que es factor protector, por ejemplo, en que había leído, el dice prenatal, el prenatal. Ajá. El prenatal protege porque al reducir el riesgo de dificultad respiratoria, reduce el riesgo de un montón de cosas más. Ok. Y, por ejemplo, una cardiopatía congénita igual podría condicionar una enterocolitis riesgo necrosante. Claro, favorecer una enterocolitis necrosante, sí. Ok. Ok, Doc, gracias. Podría. ¿Algo más? Doctor, ¿en dónde mandó la invitación? Los jefes de grupo que quedaron de hacérselos llegar a ustedes. Creo que este es el momento en el que reclamas a tu jefe de grupo. Ok, gracias, doctor.